Hola a todos, alumnos, padres, madres y demás curiosos. Bienvenidos al First Novel. Bueno, hoy como veis he cambiado el plano, me he movido en la misma habitación, fantasía total, y es que quiero daros un vídeo un poquito diferente. He dejado la pizarra a un lado porque pretendo que este vídeo sea un poquito más personal. Y hoy vengo a hablaros con motivo de que el otro día fue el Día del Libro o Sant Jordi, pues precisamente de eso, de lectura. O más concretamente, de cómo fomentar la lectura, el gusto por los libros en nuestros alumnos o en nuestros hijos. Y a su vez haré mención también a algunas lecturas que marcaron mi infancia y a título personal son libros que están muy bien y bueno, simplemente me gustaría comentarlos por encima por si no sabéis qué leer o no sabéis qué recomendar a vuestros alumnos, a vuestros hijos, que tengáis algunas ideas. Pero bueno, no me enrollo más. Dentro, intro. Bueno, y antes de empezar quiero simplemente hablar de por qué somos tan pesados con la lectura, porque hay una razón. Y es que chicos, al igual que hacemos ejercicio o algún tipo de deporte o vas al gimnasio para fortalecer el cuerpo y los músculos, la lectura y estudiar en general fortalecen nuestra mente, nuestro cerebro. Y la lectura se vuelve algo fundamental, sobre todo en alumnos de primaria o de primeros cursos de la ESO que están creciendo, desarrollándose como personas y necesitan estímulos. Los beneficios de la lectura son muchísimos, pero podríamos destacar que tendremos una ampliación del vocabulario que utilizamos normalmente, además mejoraremos en nuestra expresión oral y también escrita y por supuesto nos ayudará a la comprensión lectora, que es fundamental para cualquier tipo de asignatura o para cualquier tipo de situación en la vida. Bueno, y dicho esto, vamos con el primer consejo, que es muy sencillo. La lectura no debe de ser una obligación ni debe ser identificado como deberes. Debe formar parte de la rutina. ¿Somos nosotros los profesores o en casa los padres, los hermanos mayores, los primeros que debemos de dar ejemplo? El niño, el pequeño, tiene que concebir que la lectura forma parte del ocio general, tanto como ver una película, ponerse una serie en Netflix o jugar a los videojuegos. Tiene que ser una alternativa más que ofrecer en casa para pasar el tiempo. Más incluso ahora que estamos encerrados todos en casa y tenemos la necesidad de recurrir a este ocio con mucha más frecuencia. Al final se trata de despertar la curiosidad de nuestros hijos y si ellos nos ven leer van a sentir la necesidad de saber qué estamos haciendo, de por qué eso en lo que está concentrado papá o mamá parece tan interesante. Y está demostrado que si creces en un ambiente donde la lectura es habitual, tienes más posibilidades, obviamente, de desarrollar un gusto por la lectura. Vale, y esto me lleva directamente al siguiente consejo, que probablemente es uno de los más importantes, y es que debe haber libertad de elección, porque a veces nos preguntamos, vale, pero ¿qué puede leer mi hijo? Las opciones son muchísimas y para gustos colores, al igual que a unos les pueden gustar un tipo de películas y a otros unas muy diferentes, no son mejores unas que otras. Se trata de que el niño encuentre un poco del género o el tema que más le atraiga. Está bien que pruebe diferentes tipos de lectura, temáticas y sobre todo que no nos frustremos cuando si por ejemplo le ofrecemos un libro y lo rechaza o no termina de leerlo. Puede ser normal, a nosotros también nos puede pasar de empezar una película que no nos guste y nos quedemos dormidos en el sofá, ¿no? Con la lectura es exactamente igual, lo importante es que nos entretenga, que nos divierta, que nos guste. Por eso debemos huir de la imposición a la lectura, hay que dejar que ellos libremente escojan entre diferentes alternativas y puedan así involucrarse más con la lectura. Porque ya tendrán tiempo en el instituto, bachillerato o años más tarde de tener que leerse libros obligatoriamente que mandan profesores que a veces... Todos nos hemos leído algún libro alguna vez que hemos odiado, que no nos ha gustado, que ha sido un aburrimiento increíble, pero en alumnos de primaria, sobre todo en los primeros cursos de la ESO, debemos intentar evitar esto, porque si no terminarán aborreciéndola y rechazando cualquier libro. Y otro consejo muy bueno y que suele funcionar muy bien, sobre todo para los más pequeños, es intentar crear una rutina. Al final, la lectura debe ser una actividad de ocio como otra cualquiera. Y seguramente para jugar a videojuegos tienes como padre o como madre especificada un tiempo o unas horas al día
donde tú le dejas coger la consola, ¿a que sí? Pues con la lectura sucede lo mismo. Os aconsejo escoger un momento del día donde estéis relajados y no tengáis responsabilidades, que el niño haya acabado ya sus tareas, sus deberes, para que no identifique esas dos ideas, y así conseguir que todos los días, aunque sea un poquito, un capítulo o unas páginas, pueda leer. Recordad siempre que no se trata de una imposición por la cual yo quiero que mi hijo lea más para que sea más inteligente o para que se exprese mejor, sino que a través de la lectura conseguiré que él aprenda y además se pueda divertir al mismo tiempo. Aunque bueno, hay que contar también con familias, que me he encontrado varios casos donde sus hijos ya han desarrollado un cierto rechazo a la lectura, y para ellos va este siguiente consejo. Esto sirve sobre todo con los más pequeños, pero también lo puedo aplicar a alumnos un poco más mayores, y es que hay que practicar lectura esporádica. Es decir, si ya mi hijo ha desarrollado un rechazo a la lectura, es muy difícil que yo le ofrezca un libro y se lo lea con ningún tipo de problema. Pero la cosa cambia si tratamos de hacer que lea esporádicamente cosas que él no identifique como libros en sí mismo. Tonterías como, por ejemplo, si tenéis la oportunidad en breve de salir a la calle y dar un paseo, pedirle que lea algún cartel de la calle, anuncios de publicidad, cosas que aparezcan en vuestro día a día de forma rutinaria. Y por supuesto debemos hacerlo de una forma en la cual el niño se sienta partícipe y tenga la sensación de que está ayudándonos. Si por ejemplo estáis en casa cocinando, podéis pedirle que os lea la receta, o también simplemente coger la caja de cereales y preguntarle qué ingredientes tiene, que os repase la lista de la compra, que os lea un correo del ordenador. Cualquier cosa, cualquier excusa puede servir para practicar la lectura de una forma más indirecta. Y hablando de ordenadores, mi siguiente consejo va un poco por ahí, porque a veces rechazamos sistemáticamente la lectura digital y no tiene por qué. Tenemos objetos como el Kindle, que es genial porque es muy ligero, puedo guardar un montón de libros en un mismo sistema y además me permite tomar notas. No tiene brillo, por lo que no hace daño a los ojos y es muy fácil de llevar. Si no lo habéis utilizado, de verdad que lo recomiendo porque es una opción perfectamente viable, aparte de los libros de toda la vida. Y también, por supuesto, todos somos conscientes de que nuestros hijos a día de hoy pasan muchísimo tiempo en el ordenador y no por ello debemos desechar la idea de que no están leyendo. Al final, cuando tú visitas un sitio web, también tienes un montón de información en pantalla de la cual te nutres y te enriqueces en cierta manera. Incluso los propios videojuegos, que muchas veces los rechazamos, también ofrecen una oportunidad de lectura y además fomentan la lectura comprensiva en algunos casos. Obviamente no todos los videojuegos fomentan la lectura, o no en todos es necesario una lectura comprensiva para avanzar y progresar en el videojuego en sí, pero existen algunos donde si yo no comprendo la historia o no interactúo con los personajes y leo sus diálogos, no sabré qué tengo que hacer, cuál es el siguiente paso para avanzar de pantalla. Y esto a veces bloquea y frustra a los niños, y es por esto, es lectura comprensiva. De todas formas, del tema de videojuegos hablaré en otro vídeo en el futuro. Otro consejo que también quiero daros, y me parece muy importante, es que como padres os intereséis por la lectura de vuestros hijos. También a veces es necesario que haya un feedback, es decir, una intención de conocer si nuestro hijo se está empapando de la historia. Nos permitirá saber si su comprensión lectora es buena, si está enterándose de qué va la trama, y a su vez también podremos saber de primera mano si le está gustando el libro o no. Con los más peques lo normal es leer junto a ellos habitualmente y tomar el rol, por ejemplo, de algún personaje en concreto, donde tengas que leer tú esa parte y él el resto de la historia. Pero también podemos participar activamente en la lectura de nuestros hijos más mayores. Y esto me lleva al último consejo, que para mí es uno de los más olvidados y probablemente también más importantes. Cuando hablamos de la lectura, a veces nos olvidamos de la importancia también de la escritura, y en este caso hay un montón de ejercicios de escritura creativa que a mí como profesor me gusta mucho llevar a cabo y que son muy prácticos y muy útiles para fomentar también la expresión escrita, oral y fomentar a continuar con esa lectura. Cuando son más mayores, lógicamente dejaréis de leer a su lado,
pero hay muchas maneras de mantener ese feedback en la lectura con él. Una manera muy buena, por ejemplo, es elaborar pequeños resúmenes, ya sea por capítulos o del libro en su totalidad, cuando va leyéndolo. A través de esto no solo estará fomentando la lectura, sino que también podremos ver cómo se expresa por escrito, su ortografía, su caligrafía y un montón de cosas más. Por supuesto, si tú como padre o madre a lo mejor no tienes tiempo para andar corrigiendo o leyendo resúmenes, también podéis pedirle que os haga estos resúmenes de manera oral y de esta forma seréis muy conscientes de nuevo de si el niño tiene una buena comprensión lectora, de si se está enterando de la historia. Pero si no le gusta escribir demasiado, también otra opción quizá sea el dibujo. Puede hacer diferentes cómics y tratar de hacer un resumen diferente a través de viñetas que cuenten lo que ha pasado en la historia. Otra actividad de escritura creativa muy interesante puede ser la creación de historias encadenadas. Nosotros, como padres o profesores, podemos empezar una historia que sea solamente un par de líneas, donde demos una idea principal que luego el alumno o nuestros hijos pueda continuar libremente. Esto va a fomentar muchísimo su imaginación, ya que es como empezar una historia totalmente desde cero y que puede ser totalmente rocambolesca y tomar cualquier tipo de camino. Es muy fácil de hacer y se puede poner, por ejemplo, el límite físico de un folio para que la historia concluya con un final, de manera que cada uno vaya escribiendo 2 o 3 líneas consecutivamente. Otra opción que también funciona bastante bien es que si tú como padre o madre conoces la lectura que está leyendo tu hijo, puedes hacer suposiciones ficticias acerca de lo que va a pasar. Cuidado con los spoilers, pero es posible que si tú le sugieres una posibilidad de lo que va a suceder a continuación en el libro que sea falsa, le generes una curiosidad y él o ella tenga más ganas de seguir leyendo esa historia. Y otra opción, otra actividad también es la realización de finales alternativos, que puede resultar muy divertido porque las posibilidades son infinitas. Una vez hemos concluido la lectura, tan solo tenemos que imaginar qué hubiera pasado si cierto personaje hubiera tomado otra decisión, o si este otro personaje no hubiera muerto y hubiera continuado con vida, o si hubieran ganado los malos. Podemos crear una historia totalmente alternativa a la que hemos leído y sacar un poco más de jugo a esa lectura. Y bueno, con esto termino todos los consejos que quería daros hoy sobre fomento a la lectura y simplemente, si sois padres o madres, quiero daros el consejo de que tengáis paciencia, ya que el gusto por leer puede desarrollarse en cualquier momento y nunca es tarde para empezar. Y ahora me gustaría hablaros de algunos libros que marcaron mi infancia o mi adolescencia y simplemente quería comentároslo para que tengáis algunas ideas de qué podéis recomendar a vuestros hijos. Obviamente aquí voy a dar mi opinión personal y son libros que para mí son especiales de alguna manera, y aunque no los recuerde perfectamente porque obviamente hace muchos años que los leí, sí que tengo una especie como de recuerdo especial que guardo en la cabeza y soy consciente de que esos libros me gustaron muchísimo. Tranquilos que no voy a haceros spoilers de ninguno, simplemente los voy a mencionar un poquito por encima. Y ya está, se trata un poco de comentar por qué me gustaron y por qué creo que podría gustar a otras personas. Bueno, y obviamente voy a empezar por lo que supuso para mí el comienzo o el despertar de mi gusto por la lectura. Mortadelo y Filemón. Y diréis, pero eso no es un libro, Alfredo. Da igual, son cómics. Pero mi yo de 6, 7, 8 años, no lo sé, era lo que leía, era lo que empezó a leer cuando era pequeño. Y fijaos, las alternativas eran muchísimas, tengo mogollón, son muchísimos cómics. El Estropicio Meteorológico, el UBA, Mundial 2006, el Parque de Atracciones... Bueno, creo que todos conocéis perfectamente quiénes son Mortadelo y Filemón y no es ningún secreto que son muy divertidos. Y obviamente creo que es una muy buena opción para comenzar la lectura, ya que un cómic es mucho más ligero que un libro, tiene muchas más ilustraciones y por lo tanto es más fácil captar la atención de los más pequeños. Tendemos a veces a despreciar este tipo de lectura, pero bueno, si conseguimos que nuestros hijos desarrollen un gusto por la lectura a través de los cómics, es una victoria.
Y por favor, ¿a quién no le puede gustar Mortadelo y Filemón? Si es que son súper coloridas las páginas y está lleno de humor y de chistes. Es genial, de verdad, siempre lo recomiendo. Y por supuesto, en materia de cómics, no solo está Mortadelo y Filemón, las posibilidades son infinitas. Y una cosa que está muy de moda ahora en el cine y en las películas, y seguramente a muchos de tus hijos les encante, son los superhéroes. A mí, por ejemplo, me encantaba Batman, pero tenéis un montón de historias alternativas de Spider-Man, de Hulk, de Thor y de todos. Y seguro que vuestros hijos lo flipan tanto como con las películas de Marvel. Vale, otro tipo de libros que funcionan muy bien, sobre todo a edades muy tempranas, son las fábulas de animales. Y aquí, de nuevo, no tengo una recomendación concreta de un libro. Hay un mogollón de tomos, también podéis encontrar por internet y son muy variados. Y aquí lo más importante es que las fábulas son un formato de lectura muy sencillo, ya que normalmente su extensión no es muy larga, son cortitas, muy fáciles de leer y además suelen contener una moraleja, que no es más que un aprendizaje que puede servirnos a nosotros como adultos y también a nuestros hijos. Es un género literario que a mí siempre me ha gustado mucho y como profesor una de las actividades que más he realizado con alumnos es crear fábulas desde cero. Es decir, escoger un animal que va a ser el protagonista y a través de él contar una pequeña historia que transmita un aprendizaje, una moraleja. Lo he hecho con un montón de alumnos y es muy divertido y muy enriquecedor porque fomenta un montón su imaginación y podéis crear un cuaderno completo de fábulas totalmente nuevas. Vale, vamos ahora con dos lecturas infantiles a las que les tengo un especial cariño. En primer lugar, que es para a partir de 7 años, Ingo y Drago, que cuenta la historia de un pequeño niño que un día se encuentra un huevo de dragón. Lo coge, lo cuida y obviamente nace un pequeño dragón que al principio lo cuida como su mascota, pero poco a poco empieza a crecer y bueno, ¿quién no ha querido tener un dragón de pequeño? Y en segundo lugar, a partir de 10 años, también muy divertido, El verano de los animales, donde nuestro protagonista se encuentra con un cartel en la puerta de su colegio que dice que durante el verano va a cuidar a las mascotas de todos sus compañeros. Él cree que es una broma, pero al final se encuentra en verano con la casa llena de perros, pájaros, gatos y un montón de animales que tendrá que cuidar y yo lo recuerdo como un libro bastante divertido. Otra opción muy buena, si os gusta la mitología, son los 12 trabajos de Hércules. Yo recuerdo haberlo leído varias veces durante mi niñez y es muy divertido. Se cuentan las aventuras del héroe griego donde tiene que expiar sus pecados a través de superar 12 pruebas. Enfrentarse al león de Nemea, vencer a la hidra de Lerna, sacar al perro Cerbero de los infiernos. De verdad, muy recomendable. Las lágrimas de Siva. Este lo recomiendo para alumnos un poquito más mayores, sexto de primaria, primeros cursos de la ESO. Cuenta una historia de enigma, de suspense, donde un niño se va de vacaciones a Santander y allí tiene una especie de encuentro con un espectro, un fantasma, y es una historia de un objeto muy valioso de la familia que se perdió, hace amistades nuevas. De verdad, totalmente recomendable y lo recuerdo como muy emotivo y muy personal. Es una historia que te atrapa muy rápidamente. La comedia es como Shiva, la destructora. Finis Mundi, de Laura Gallego, que por cierto es una autora que recomiendo en general y no va a ser este el único libro suyo que voy a mencionar hoy. Aquí se cuenta la historia de un joven monje que vive en el año 997 y descubre una especie de profecía que dice que en el año 1000 se va a acabar el mundo. A priori la historia de un monje puede no parecer interesante, pero se vuelve una aventura genial ya que tienen que encontrar los 3 ejes del tiempo, presente, pasado y futuro, para evitar el apocalipsis. Y además no estará solo, le acompañan unos personajes secundarios muy carismáticos y por supuesto hay una corporación, una cofradía maligna llamada la Cofradía de los Tres Ojos que también quiere estos ejes para fines malévolos. Muy interesante y te atrapará enseguida. El rey Arturo cabalga de nuevo, más o menos. Este libro es una parodia genial, muy divertida, de los típicos libros de aventuras donde varios personajes se juntan y van viviendo una aventura encontrándose con diferentes monstruos y enemigos que tienen que vencer para alcanzar un objetivo. Aquí el rey Arturo tiene 250 años, está viejo y cansado de aventuras y cuando él creía que ya se iba a poder jubilar tranquilo,
llega una salamandra de fuego y le propone una nueva aventura. Así es como esta versión viejuna del Rey Arturo se embarca en una nueva aventura donde le acompañarán personajes tan ilustres como el mago Merlín o un titán, un fauno y otra serie de personajes mitológicos. Si os gusta la fantasía medieval tanto como a mí, os lo recomiendo muchísimo, ya que considero que es un libro bastante original. Y siguiendo con la fantasía medieval y la ciencia ficción en general, que por si no os habéis dado cuenta son mis géneros favoritos, tenemos también de Laura Gallego, Memorias de Idún. Este solo es el primer tomo de una trilogía que es genial. Y es curioso porque esta saga de libros es muy poco conocida, ya que no ha sido llevada al cine, al contrario que Eragon, Harry Potter, El Señor de los Anillos, las Crónicas de Narnia. Esta saga contiene un montón de similitudes con todos esos libros y películas que he mencionado anteriormente, ya que está cargada de fantasía, de magia y de aventuras. Esta historia se desarrolla en el mundo ficticio de Idún, donde los tres personajes principales van a ir viviendo diferentes aventuras y formarán una especie de triángulo amoroso muy interesante. Cada uno de ellos posee unas habilidades especiales. Jack puede convertirse en un dragón, Victoria es una especie de unicornio mágico y Kirtax, que puede ser concebido como el antagonista, es una especie de serpiente alada con poderes mentales. Sin embargo, al ser una trilogía nos ofrece una cantidad ingente de personajes secundarios muy interesantes que irán ayudando a los personajes principales a desarrollar la historia. Como digo, es una historia muy interesante cargada de amor, ilusión, guerras, batallas, fantasía, magia, y aunque no es tan famosa como esas otras obras que he mencionado antes, de verdad creo que merece un hueco en vuestra biblioteca, ya que no tiene nada que envidiarles. Y por último, aunque en esta ocasión no voy a ser nada original, hablando de sagas de fantasía épica, míticas que a todos nos han gustado, Harry Potter. En serio, si no has leído Harry Potter, ¿a qué estás esperando? No, Alfredo, pero me he visto las películas. Sorpresa, los libros son mejores. En serio, es un topicazo, pero es un libro muy fácil de leer, muy sencillo, muy recomendable para incitar a la lectura a aquellos que todavía no han desarrollado ese gusto por leer. Y bueno, no voy a ser yo ahora quien os descubra Harry Potter, todos sabéis de sobra de qué trata la historia, está llena de magia, de aventuras y un montón de personajes súper interesantes. Solamente quería mencionar que para aquellos que hayáis visto las películas pero no hayáis leído los libros y no os llame la atención por pensar que ya conocéis la historia, bueno, es cierto que vais un poco spoileados, pero os aseguro que los libros son mejores. No, pero fuera de bromas, en los libros tenéis un montón más de detalles, hay muchas cosas que suceden en los libros que en las películas no se lleva a cabo porque no puedes resumir en 2 horas de película todo lo que se escribe en un libro y vais a redescubrir la saga Harry Potter. De verdad, totalmente recomendable. Si conseguís que vuestros hijos se lean el primero y les gusta, enseguida os van a pedir que les traigáis el segundo y el tercero y estarán enganchados totalmente. Y por cierto, hablando de los libros, mi favorito es el quinto, La Orden del Fénix, que me parece una auténtica pasada. Y hablando de las películas, para mí no hay discusión, la mejor es la tercera, El Prisionero de Azkaban. Gracias, Alfonso Cuarón. Podéis dejarme en comentarios si queréis cuál es vuestra película y vuestro libro favorito de Harry Potter. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que alguno de los consejos os pueda servir para fomentar la lectura en vuestros hijos. Y como siempre, por favor, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho, dame un like si te ha gustado el vídeo, compártelo con todos tus amigos, espero que alguno de los libros que he recomendado os haya gustado, si lo habéis leído, o os guste mucho si lo leéis en un futuro. Y por favor, dejadme en comentarios cuáles son los libros que han marcado vuestra infancia. O si habéis leído alguno de los que he mencionado antes, ¿qué recuerdos tenéis de ello? Me interesa un montón vuestra opinión. Y no me enrollo más. Muchísimas gracias, espero que vaya genial la cuarentena y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Un beso. ¡Chao!